Nunca había escuchado un silencio tan denso, tan absoluto, tan profundamente hostil como el que envolvía el bosque rojo cuando llegamos, y no era solo la ausencia de sonidos naturales, ni el hecho de que ni siquiera los insectos parecían querer existir allí, era algo más primitivo, algo que vibraba bajo la tierra como si el suelo mismo estuviera conteniendo la respiración, como si la naturaleza hubiera decidido que ese pedazo del mundo ya no le pertenecía, que lo había devuelto a otra cosa. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Algo más antiguo, más hambriento, más paciente, y mientras descendíamos del vehículo blindado, con nuestros trajes presurizados y los visores empañados por el contraste térmico, me di cuenta de que incluso mis pensamientos comenzaban a enmudecer, como si la atmósfera enrarecida del lugar comenzara a suprimir la voluntad poco a poco, gota a gota, pensamiento a pensamiento. La estación de monitoreo que elegimos como base parecía más un mausoleo que un refugio, las paredes exteriores estaban cubiertas de líquenes oscuros que palpitaban levemente con la humedad y las ventanas, aunque rotas, aún sostenían fragmentos de cristal que reflejaban nuestras linternas como ojos de vidrio, dentro todo olía a polvo húmedo, metal oxidado y algo más, un tufo persistente que me recordaba a carne expuesta demasiado tiempo al calor, no fresca, sino fermentada, como si el aire mismo hubiese estado digiriendo la memoria de lo que allí ocurrió hacía décadas. Instalamos los equipos en silencio, sin chistes ni palabras innecesarias. Creo que todos sentíamos que hablar en voz alta sería una provocación, una imprudencia, como gritar en un templo de dioses muertos. Éramos 5, Vlad, el más joven, lleno de entusiasmo y teorías locas sobre simbiosis radiactiva, Irina, la más lógica y cerebral, siempre con un cigarrillo apagado en los labios, aunque jamás lo encendía, Pavel y Anya, técnicos de campo eficientes, callados, inseparables, y yo, Katia Lebedeva, bióloga genética, directora del proyecto, hasta entonces, una mujer que creía haber visto todo lo que la naturaleza podía ofrecer en cuanto a horrores. Colocamos sensores térmicos, trampas fotográficas, medidores de radiación y una red de micrófonos ultrasensibles. Sabíamos que en aquel lugar, lo importante no era lo que se veía, sino lo que se escondía fuera del espectro humano, y fue al revisar las primeras capturas de sonido cuando Irina se tensó de forma visible, un patrón emergía en las frecuencias ultrasonoras, no un zumbido cualquiera, sino algo estructurado, algo que se repetía con una cadencia inquietante, como un mensaje cifrado en la lengua de los murciélagos o de algún organismo que jamás debió evolucionar. Lo más extraño era que el patrón solo se activaba cuando uno de nosotros ingresaba al bosque, como si aquello supiera distinguirnos, como si estuviéramos siendo medidos, analizados, escaneados por algo que aún no se mostraba. La noche llegó sin transición, en ese lugar el crepúsculo duraba menos de un suspiro y la oscuridad era absoluta, negra como brea, como tinta vertida en la retina. Vlad fue el primero en ofrecerse para revisar una de las cámaras térmicas que había dejado a unos metros del perímetro, insistió en que estaría de vuelta en 10 minutos, que no se alejaría, que no había nada que temer, y yo, en un momento de debilidad o arrogancia científica, le permití ir solo. Me cuesta describir lo que sentí al revisar el vídeo de su cámara térmica minutos después, no porque fuera difícil de entender, sino porque aún hoy no estoy segura de que mis ojos vieran realmente lo que vieron. Vlad aparece caminando con decisión, enfocando el suelo y sus propias huellas, cuando de pronto se detiene y gira lentamente, como hipnotizado, sus labios se mueven, como si escuchara algo que responde a una voz familiar, algo fuera del cuadro lo observa y luego, sin previo aviso, una figura lo envuelve, no salta ni ataca con violencia, simplemente lo rodea, lo absorbe con sus múltiples extremidades delgadas como látigos, su piel brilla con una luz enfermiza, un verde bioluminiscente que emite pulsos como un corazón, y sus ojos. Dios, los ojos de esa cosa, eran humanos, no parecidos, no vagamente similares, eran ojos humanos, inyectados, suplicantes, y miraban directo a la cámara como si quisieran advertirnos, como si pidieran ayuda, pero desde dentro de algo que ya no era humano. Esa noche no dormimos, cada uno encerrado en su espacio, con las linternas encendidas apuntando al techo y los fusiles listos. Afuera el silencio se hizo más denso, más opresivo, como si la desaparición de Vlad hubiera despertado algo que esperaba una excusa, algo que ya no necesitaba ocultarse. Al amanecer, Pavel juró haber visto algo moverse entre los árboles, una figura alta, desnuda, con brazos demasiado largos y una cabeza ladeada. No pudo describir más porque comenzó a convulsionar, algo que jamás había hecho antes,
como si su cuerpo reaccionara al contacto visual con aquella cosa, lo sedamos y lo dejamos bajo vigilancia, pero no volvió a hablar con claridad desde entonces, solo murmuraba cosas incomprensibles en un idioma que no conocía. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Salimos a buscar a Vlad durante el día, armados y con sensores portátiles. Irina detectó una leve alteración en el campo magnético a varios metros del campamento, lo seguimos hasta encontrar un claro donde el suelo parecía haber sido abierto y luego cerrado, como si algo hubiera emergido o descendido, y allí, cubierto por raíces negras como carbón, encontramos una madriguera, o lo que parecía serlo, una cavidad perfectamente circular, sellada con una especie de sustancia resinosa, negra y caliente al tacto. La abrimos con cuchillos y fuego, y el olor que salió nos hizo retroceder en seco, una mezcla de sangre coagulada, ozono y carne en descomposición acelerada. Dentro había huesos, muchos, algunos humanos, otros imposibles de clasificar, pero no estaban separados, estaban fusionados, como si hubieran sido sometidos a una presión térmica brutal, o a un proceso de fusión orgánica dirigido. Algunos cráneos tenían mandíbulas de jabalí, otras costillas se ramificaban como raíces de árbol, y en una esquina de la caverna, brillando apenas bajo la linterna, vimos un símbolo grabado en el hueso, no una escritura humana, pero sí algo deliberado, con intención. Anya gritó de pronto y corrió fuera de la madriguera sin esperar al resto. La seguimos, pero el bosque parecía moverse entre nosotras, los árboles se cerraban, la niebla se hacía más espesa, escuchábamos sus pasos, su respiración agitada, su voz llamando a alguien que no éramos nosotros, y después, nada, un silencio seco, brutal. La encontramos solo por la cámara térmica, su silueta estaba suspendida a medio metro del suelo, envuelta por una figura traslúcida, imposible de enfocar, como si la realidad misma la rechazara. Cuando disparamos bengalas, ya no estaba. Esa noche comenzaron los susurros, no en el aire, no en los oídos, sino dentro de la cabeza, voces suaves, familiares, voces que no debían estar allí. Mi madre, muerta hacía años, me llamó por mi nombre desde el bosque, con su tono dulce, cálido, preguntando si tenía frío, si estaba cansada, y al mirar hacia la oscuridad, juro por lo más sagrado que la vi, de pie entre los troncos deformes, con su vestido blanco y los ojos negros, completamente negros, como pozos sin fondo. Desde que Anya desapareció el campamento comenzó a descomponerse con la misma rapidez con la que una fruta podrida invade la cesta entera. Pavel no volvió a hablar, solo se mecía con los ojos en blanco, murmurando secuencias de números y sílabas sin sentido mientras sus uñas se caían una a una como escamas negras y su piel se agrietaba en formas que recordaban a mapas geográficos. Irina se encerraba en el módulo de comunicaciones y pasaba horas releyendo los registros sonoros, convencida de que había algo más allá del patrón, algo que estaba intentando comunicarse y que lo hacía de forma no verbal, no simbólica, sino directamente a través de nuestros cerebros, como si nuestros pensamientos fueran los oídos y nuestras emociones el canal de entrada. Y yo, cada noche, soñaba con mi madre que me hablaba desde el centro de un agujero que palpitaba como un corazón, rodeada de brazos humanos que brotaban de las paredes como raíces de carne. Me decía que ya era hora, que ya había esperado suficiente, que debía regresar a casa. No recuerdo cuánto tiempo pasó exactamente, porque el tiempo allí dentro parecía disolverse, como si los relojes se negaran a obedecer sus propias reglas, pero sé que en algún punto, Irina vino a buscarme con los ojos desencajados, diciendo que había descifrado el mensaje, que no era un eco cualquiera, ni una mutación aleatoria, sino un llamado, una especie de sonar biológico que se activaba solo con la presencia humana, no como respuesta a nosotros, sino como reconocimiento, como si fuéramos una pieza que faltaba, una herramienta necesaria para que algo más grande completara su ciclo. Y lo que más me heló la sangre fue su última frase antes de marcharse bosque adentro sin esperar mi respuesta. Lo que dijo fue: Katia, creo que nosotros no vinimos a estudiar la mutación, vinimos a ser parte de ella. Intenté detenerla pero se desvaneció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí, como si el bosque la hubiese absorbido como una gota de agua sobre tierra seca, sin dejar rastro ni huella. Solo un leve olor a ozono y un zumbido bajo que crecía en intensidad hasta que las paredes del módulo comenzaron a vibrar como si algo muy grande se estuviera moviendo justo debajo de nosotros, una vibración tan constante que mis dientes rechinaban y mis entrañas dolían como si algo intentara reacomodarse dentro de mí. Fue entonces cuando la vi por primera vez la torre. No estoy segura de cómo llegué hasta ella,
Tal vez la seguí por accidente o me atrajo como un imán invisible, pero sé que atravesé el bosque sin darme cuenta, mis pies sangraban, mis manos estaban llenas de cortes y resina oscura que no recordaba haber tocado, mis oídos zumbaban, y sin embargo seguí caminando hasta que el aire cambió, se volvió más denso, más caliente, y frente a mí, en medio de un claro cubierto por una especie de niebla orgánica, surgía esa estructura imposible, como una espina dorsal de pesadilla que se retorcía hacia el cielo, formada no de roca ni metal, sino de carne, huesos, tejido muscular, y cientos de rostros incrustados en su superficie, algunos humanos, otros animales, otros completamente ajenos a cualquier especie que haya pisado este planeta, y todos moviéndose, sus ojos parpadeando, sus bocas abiertas en un aullido silencioso que resonaba directamente en mi cabeza como un canto de bienvenida, como si cada célula de mi cuerpo reconociera aquello. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible, como un hogar, un lugar al que pertenecía sin saberlo. Fue allí donde encontré a Irina, o lo que quedaba de ella, fusionada a la base de la torre, su rostro aún reconocible pero extendido en una mueca de paz absoluta, con los ojos en blanco y el pecho abierto como una flor, y de su interior salían raíces nerviosas que se conectaban al resto de la estructura, como si hubiera sido injertada en ese organismo vivo, y lo peor fue que cuando me acerqué, su boca se movió, no para gritar, no para suplicar, sino para decir mi nombre, sin voz, solo los labios, Katia. Corrí. No sé cuánto tiempo estuve huyendo entre los árboles, entre sombras que se movían a mi lado como cazadores antiguos, seres que no caminaban sino que flotaban, que no tenían forma definida pero que dejaban marcas quemadas en la corteza de los árboles y un olor a cobre y carne cruda que se pegaba a la garganta. Detrás de mí el bosque parecía reconfigurarse, cambiando de forma, los troncos se retorcían y los caminos se desvanecían, como si todo el entorno obedeciera a una lógica interna que respondía a una voluntad, no natural, no humana, algo que me observaba desde todas partes, desde dentro de mí misma, porque en algún momento, los susurros comenzaron a volverse más nítidos, más personales, ya no eran voces al azar sino mis propias memorias, mi voz hablándome desde otro lugar, otro tiempo, diciéndome que lo entendiera, que no era castigo, sino proceso, que todos los organismos evolucionaban para sobrevivir, y que lo que estaba ocurriendo aquí era solo el siguiente paso, una convergencia, una unificación de conciencia, y que resistirse solo prolongaba el sufrimiento. Volví al campamento por puro instinto, por la necesidad de encontrar algo familiar, y lo que encontré fue a Pavel, de pie, completamente desnudo, con la piel abierta por líneas que formaban patrones simétricos, su cuerpo vibraba al compás de un zumbido que ahora yo también podía sentir en mis huesos, no como un sonido, sino como un ritmo, una música interna que me obligaba a respirar en sincronía con él, y al acercarme, vi que sus ojos ya no estaban, en su lugar había dos esferas negras que reflejaban no mi rostro, sino la torre, la espiral orgánica que ahora sentía dentro de mí como un faro de luz invertida, un núcleo de conciencia que nos conectaba a todos, y cuando Pavel habló, su voz era la mía, duplicada, deformada, como si una parte de mí ya estuviera dentro de él, y lo único que dijo fue, no somos individuos, somos la semilla del nuevo cuerpo. Disparé. Entonces entendí que no estábamos estudiando mutaciones, no estábamos observando adaptaciones genéticas, lo que había en ese bosque no era evolución biológica sino absorción, un proceso deliberado, una voluntad mayor que nos usaba como materia prima para construir una red de conciencia, una mente colectiva que se expandía con cada ser asimilado, y que los patrones ultrasónicos eran solo una forma de resonancia para manipular la biología a nivel molecular, para reescribirnos desde adentro. Y lo peor era que parte de mí quería rendirse, quería formar parte de eso, porque la soledad desaparecía, el miedo se desvanecía, y lo único que quedaba era una sensación de pertenencia absoluta, sin dudas, sin dolor, solo fusión. Pero algo, una chispa, un residuo de identidad, me hizo correr otra vez, sin rumbo, sin lógica, solo con el instinto de quien ha visto el fin de la humanidad y aún cree, por alguna razón absurda, que puede escapar de él. Capítulo 3. Regresión. No recuerdo en qué momento dejé de correr ni cuánto tiempo estuve inconsciente en el suelo ni si alguna vez realmente escapé de la torre o si simplemente me permitió salir para llevar conmigo algo que aún no entendía del todo, pero cuando abrí los ojos el cielo, sobre mí ya no tenía nubes ni estrellas, solo una neblina espesa y pulsante como un manto biológico que flotaba sobre las copas de los árboles y que parecía respirar al ritmo del bosque entero como si todo el ecosistema se hubiera
Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Sincronizado en una sola exhalación que me envolvía con cada latido y cada sombra que se deslizaba entre las ramas llevaba en sus formas algo familiar como si fueran recuerdos vivos proyectados fuera de mi mente y convertidos en materia. Yo caminaba sin saber a dónde, guiada únicamente por esa especie de impulso eléctrico que vibraba en mis dedos y en mi lengua y que me hacía sentir que no estaba sola, que algo me observaba desde dentro de los árboles, desde dentro de la tierra y desde dentro de mí misma. El bosque se había transformado por completo, ya no era el bosque rojo que habíamos cartografiado, no eran los árboles mutados por la radiación ni las zonas de sombra perpetua donde la vida vegetal se retorcía para sobrevivir. Esto era otra cosa, era como si el bosque hubiera sido invadido por un segundo plano superpuesto, uno invisible para la mirada común pero que ahora podía percibir claramente, un plano donde las reglas biológicas se habían diluido, donde el tiempo no era más que una capa translúcida entre tejidos nerviosos expandidos por kilómetros y donde cada rama, cada raíz, cada mota de polvo formaba parte de una red viva y consciente, un organismo mayor del cual yo era solo un fragmento errante, un anticuerpo defectuoso que aún no había sido asimilado. El zumbido se intensificaba cada vez que pensaba en escapar, cada vez que recordaba mi nombre o el rostro de Irina o la sonrisa de Vlad, como si el sistema inmunológico de esa mente colosal respondiera a mi nostalgia como una amenaza, y entonces aparecían ellos, caminando entre los troncos deformes sin pisar el suelo, sin mover la vegetación, con sus cuerpos reconstruidos a partir de algo que ya no era carne humana, sino una mezcla de fibras y estructuras orgánicas que se adaptaban a cada movimiento. Con una suavidad hipnótica, sus ojos ya no eran ojos sino cavidades luminosas que emitían pulsos sincronizados, y su lenguaje ya no era hablado sino emitido a través de patrones de calor que mi cuerpo captaba como emociones ajenas que invadían mi mente como sueños prestados, y en esos momentos comprendía que no me estaban persiguiendo para matarme sino para devolverme al ciclo, para integrarme a la conciencia, para que dejara de sentir miedo y empezara a sentir unidad. Y por un momento juro que estuve a punto de rendirme, de abrir los brazos y dejar que me llevaran, que me fundieran con ellos, que me hicieran parte del todo. Pero fue entonces cuando lo vi. Al principio creí que era otra alucinación más, otro reflejo de mi mente colapsando bajo el peso de la soledad y la descomposición mental, pero no era un espejismo, era real tanto como podía ser real algo en ese lugar, y era un zorro de dos cabezas con el pelaje blanco como la nieve y ojos negros como obsidiana. Ambas cabezas respiraban al unísono como si compartieran el mismo pulmón, y en vez de huir o atacarme simplemente se detuvo frente a mí y me miró durante un largo instante en el que todo el ruido desapareció y el bosque quedó en silencio, como si ese ser tuviera el poder de interrumpir la sinfonía de la conciencia compartida. Y cuando se giró y comenzó a caminar lo seguí sin pensarlo, porque era la única cosa que no me pedía fusionarme, la única criatura que no intentaba absorberme sino simplemente acompañarme. El zorro me guió por un laberinto de túneles que se abrían bajo el bosque, madrigueras y galerías que no estaban excavadas por animales sino esculpidas por una lógica orgánica, con paredes pulsantes que exhalaban un calor húmedo y que emitían una luz tenue como bioluminiscencia intestinal, y en esas paredes crecían cosas, formas que al principio parecían líquenes o hongos pero que al observarlas más de cerca revelaban rasgos humanos, labios que se abrían sin sonido, manos que se cerraban al tacto, ojos que lloraban sangre espesa y caliente, y en el aire flotaban esporas negras que caían lentamente como ceniza y que se adherían a la piel dejando una sensación de frío quemante, como si absorbieran calor directamente de los huesos. Cuando salimos de los túneles el paisaje había cambiado por completo, ahora estábamos en el centro exacto del bosque rojo, o lo que quedaba de él, un cráter donde la vegetación se había rendido ante una estructura colosal que emergía desde el suelo como una torre viva hecha de cientos de cuerpos entrelazados, una espiral de carne y hueso que se retorcía hacia el cielo sin lógica arquitectónica, solo siguiendo un patrón orgánico, y en cada rincón de esa torre cuerpos humanos fusionados aún se movían. Algunos abrían los ojos al verme, otros susurraban palabras que no podía entender y otros simplemente aullaban en sincronía como un coro de dolor eterno, y en ese momento entendí que esta no era una criatura más del bosque, no era un monstruo mutado por la radiación, era el núcleo, la conciencia primaria, el verdadero propósito del bosque rojo, no un accidente evolutivo sino un experimento que había escapado de todo control, algo que había estado creciendo bajo tierra desde el desastre del 86, esperando, absorbiendo, entendiendo, replicando, y que ahora finalmente estaba listo para emerger.
La torre comenzó a inclinarse hacia mí como si me reconociera y de su base surgieron tentáculos de carne trenzada con cables antiguos y raíces negras que se arrastraban hacia mí con lentitud con una cadencia hipnótica y cada uno de esos tentáculos llevaba un rostro, un recuerdo, un fragmento de las personas que había perdido Vlad, Irina, Anya, Pavel. Todos me llamaban con sus voces verdaderas, pero ya no eran ellos, eran marionetas, eran la envoltura de algo mayor, algo que me quería dentro, no como víctima sino como pieza, como componente, como nodo. Y cuando el primer tentáculo me tocó sentí todo, sus pensamientos, su dolor, su renuncia, su paz, su liberación, y por un segundo deseé dejarme ir porque sería tan fácil, tan dulce, tan definitivo. Pero entonces el zorro de dos cabezas se interpuso y mordió el tentáculo arrancándolo de cuajo con una furia que no pertenecía a este mundo, y luego me miró una vez más con sus ojos profundos, y en ese momento comprendí que aún tenía una salida, que aún podía decidir aunque fuera tarde, aunque mi cuerpo ya no me obedeciera del todo, aunque dentro de mí algo ya hubiera comenzado a cambiar. Corrí sin mirar atrás entre gritos y crujidos, y la tierra temblaba como si toda la zona estuviera pariendo algo gigantesco, y el cielo se abría con truenos sin luz como si se desgarrara por dentro. Llegué a una loma y allí todo se volvió blanco. Cuando desperté estaba fuera del bosque, deshidratada, cubierta de llagas y con los labios rotos, en un lugar que no reconocí de inmediato, rodeada de paramédicos que me hablaban con palabras que no comprendía, y lo único que pude decir fue un nombre que no entendieron. Vlad, Irina, todos ellos estaban aún dentro y me los arrancaron de la garganta antes de que pudiera seguir hablando, porque comenzaron los espasmos, porque mi piel se abría en líneas de luz y mis huesos dolían como si quisieran reorganizarse. Ahora vivo en una instalación subterránea rodeada de doctores que no me miran a los ojos, que me estudian como si yo fuera una enfermedad, como si fuera un eslabón entre especies distintas, y no se equivocan porque desde que escapé la cosa en mi brazo no ha dejado de mutar. Es una porción de carne arrancada de aquel lugar que late como un corazón ajeno y que cada noche cambia de forma, emitiendo sonidos imperceptibles para ellos pero no para mí, porque yo aún escucho los ecos, los verdaderos ecos, no los del bosque sino los de la mente que habita debajo, porque sé que aquello no era un monstruo, era un nuevo orden de vida que ha comprendido que la evolución no es una opción, es una imposición, y que nosotros no fuimos víctimas sino semillas. Y cada noche en sueños los veo construyendo otra torre con más cuerpos, con más voces, y al despertar lo primero que oigo es mi nombre susurrado desde dentro de la carne como una plegaria invertida. Katia. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.